Bienvenidos a este nuevo seminario de Semiología Médica. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy veremos piel, anexos cutáneos y tejido celular subcutáneo. La piel es el órgano aislado más pesado del cuerpo, constituyendo casi el 16% del peso corporal y cubriendo aproximadamente de 1 a 2 metros cuadrados de superficie. Posee tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. La capa más superficial, es decir, la epidermis, es un epitelio avascular, delgado y queratinizado, constituido fundamentalmente por dos estratos, uno externo, llamado escamoso o córneo, que está conformado por células muertas queratinizadas, y un celular interno, formado por los estratos basales y espinosos, donde aquí se forma tanto la melanina como la queratina. La migración celular de la capa interna a la externa requiere aproximadamente un mes. La epidermis depende directamente de la dermis para su nutrición. Se trata de una capa subyacente, vascularizada y densa, compuesta de fibras de colágenos elásticas interconectadas que contienen las glándulas sebáceas y sudoríparas, también folículos pilosos y la mayoría de las terminaciones de los nervios cutáneos. En la parte inferior, la dermis se combina con el tejido subcutáneo. La coloración normal de la piel dependerá directamente de la cantidad y el tipo de melanina que posee, pero también tiene influencia de las estructuras vasculares subyacentes, la hemodinámica cambiante y las modificaciones en las concentraciones de caroteno y bilirrubina. La cantidad de melanina, un pigmento pardo, está determinada genéticamente y aumenta por la exposición a la luz solar. A su vez, la dispersión de la luz a través de las venas superficiales opacas de la piel o los vasos sanguíneos también hace que las venas se vean más azules y menos rojas que la sangre venosa circulante. El caroteno, que es un pigmento amarillo, se encuentra en la grasa subcutánea y las zonas altamente queratinizadas, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. En cambio, la bilirrubina, que es un pigmento amarillo pardo, aumenta por la fragmentación del grupo hemo en los eritrocitos. La piel posee diversas funciones, como por ejemplo, proteger al cuerpo de traumatismos, infecciones y de la radiación ultravioleta. A su vez, proporciona protección contra el agua y es importante para la regulación de los líquidos y de la temperatura corporal. También es esencial para la detección de algunos estímulos sensitivos, y otra función no menos importante es su papel en la actividad social. La semiología de la piel comprende su estudio en la totalidad. Por lo tanto, no debemos olvidarnos del cuero cabelludo, los pliegues interdigitales, los pliegues submamarios, los retroauriculares y los interglúteos, el conducto auditivo externo, las uñas, la boca, el glande y la vulva, y obviamente la porción externa del ano. Una comprensión adecuada de la enfermedad dermatológica pone a los médicos de muchas especialidades en una muy buena situación. Los problemas de la piel son demasiado comunes y resultan responsables del 10 al 15% de todas las consultas en la práctica general. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la pérdida extensa de la función de la piel debido a quemaduras o una eritrodermia diseminada puede llegar a ser catastrófica y letal. También, la detección incidental de un melanoma durante la exploración de otro sistema puede salvarle la vida a nuestro paciente. Aparte de las diversas funciones cutáneas primarias, la piel también puede funcionar como una ventana hacia la salud general de nuestro paciente, porque varias afecciones internas producen cambios cutáneos específicos e inespecíficos. Su reconocimiento puede conducir a un diagnóstico temprano de la afección y a reducir los niveles de la morbimortalidad de este paciente. El examen físico de la piel se realiza fundamentalmente con el sentido de la vista mediante la inspección, aunque también podremos utilizar la palpación. En el examen físico de la piel, al igual que en cualquier otro sistema, debe hacerse en un lugar con una temperatura adecuada,
y con la suficiente iluminación, ya sea difusa, natural o artificial de tipo natural, que permite evaluar de manera exacta los colores y asegurar un examen efectivo y meticuloso. De ser posible, nos ayudaremos de un lente de aumento, o un dermatoscopio, que es un superlente de aumento que posee una iluminación propia. También debemos procurar examinar toda la superficie corporal para determinar la extensión y el carácter de la lesión. El examen debe realizarse, como dijimos anteriormente, en toda su extensión, descubriendo y observando por parte la superficie corporal, pero siempre tratando de tener todos los cuidados y el tacto necesario para no herir el pudor y la delicadeza de nuestro paciente. Para evitar errores en el diagnóstico dermatológico, es indispensable tener presente determinadas claves, como por ejemplo la identificación de la lesión elemental y de las características individuales de dicha lesión y de toda la erupción en el caso que hubiese. También apoyarnos en un atlas dermatológico para la comparación de las diversas lesiones y su posible etiología. Y por último, pero no menos importante, siempre buscar la signo-sintomatología asociada a la lesión. En la evaluación general dermatológica hay unos pasos a seguir. Primero, el interrogatorio general y luego orientado hacia la lesión. Evaluar la topografía, es decir, dónde se encuentra la lesión y la morfología de esta lesión. El examen de las faneras y todo esto para conformar un diagnóstico dermatológico presuntivo. Posteriormente, realizaremos un examen completo del paciente y solicitaremos los estudios complementarios para confirmar o descartar nuestro diagnóstico. Los primeros 6 pasos corresponden al examen semiológico de la piel, mientras que los pasos restantes serán vistos en la materia medicina interna. Como veremos en otro seminario más adelante, en la práctica médica diaria, la historia clínica completa es una parte esencial de la evaluación inicial de cualquier paciente. La técnica para obtener una historia clínica dermatológica es la misma que se hace para una historia clínica convencional. Por lo tanto, siempre comenzaremos con una anamnesis general, interrogando acerca de los antecedentes personales y familiares, sobre los hábitos alimenticios y sexuales de nuestro paciente, si posee alguna alergia, ya sea ambiental o farmacológica, si posee alguna enfermedad previa, si ha realizado un tratamiento farmacológico o cosmético, viajes recientes que haya realizado, las mascotas o el contacto con diversos animales, la ocupación laboral y otras interrogantes que tengan relevancia según el caso. Aquí es importante poner especial atención a cualquier tratamiento que haya realizado nuestro paciente, ya que algunos pueden afectar el aspecto clínico de la lesión. La falla del tratamiento puede tener a su vez una utilidad diagnóstica y además de servir como una guía para intervenciones adicionales. Todo esto nos ayudará a encarar esta patología dérmica, ya que las alteraciones previas de la piel pueden tener una carga importante en los diagnósticos diferenciales. A su vez, en el caso de las afecciones inflamatorias, deben determinarse los antecedentes personales o familiares de atopía, por ejemplo. A menudo, también la psoriasis es de naturaleza familiar. La ocupación laboral también es importante, ya que una actividad en exteriores incrementa el riesgo de cáncer de piel. También puede sospecharse de dermatitis por contacto si en el trabajo se utilizan sustancias químicas o si otros compañeros han sido afectados de manera similar, y los contactos familiares afectados pueden sugerir una infección. Por último, pero no menos importante, debe explorarse el impacto psicosocial de las afecciones de la piel. Muy pocas veces los pacientes revelan sus angustias acerca de los problemas de la piel, a menos que se les interrogue de manera directa. Puede tratarse de vergüenza, de una imagen propia devaluada, de fobia social, de disfunción sexual, un trastorno del sueño debido al prurito, incluso una depresión franca y muchos otros efectos dañinos. La enfermedad de la piel relacionada con niveles elevados de morbilidad psicológica
pueden justificar un tratamiento más agresivo. También resulta vital comprender las ideas y las expectativas que el paciente tiene y que lo llevó a la consulta, ya que muchas personas tienen creencias acerca de las causas de la enfermedad de la piel, su tratamiento y la posible forma de curarse. Cuando estas son inexactas, pueden representar una barrera mayor para una relación terapéutica exitosa. En la anamnesis dirigida a la lesión, realizaremos preguntas específicas acerca de la lesión cutánea, como por ejemplo, cuándo comenzó, si es de aparición continua o de forma intermitente, si las lesiones son similares a las del comienzo o se han ido modificando, cuáles son los síntomas que predominan en esta lesión cutánea, es decir, si hay prurito, si hay ardor o si hay dolor, y a su vez si esta lesión se encuentra acompañada por otros síntomas sistémicos, como fiebre, cansancio, astenia, adinamia, etc. En la inspección hay diversos aspectos que se deben explorar, como por ejemplo, debemos evaluar la topografía de la lesión, es decir, dónde se encuentra, si ésta se encuentra de una forma simétrica en el hemicuerpo, o si está por el contrario expuesta en zonas a exposición de luz solar o expuestas a roces. También hay que evaluar la distribución de esta lesión, si es localizada o si es generalizada, si están agrupadas o si son lineales, si son confluentes o son herpetiformes. Debemos evaluar también la forma, si son redondeadas, ovales, anulares, policíclicas, sesiles, pediculares o umbilicales. Y por último, pero no menos importante, evaluar el tamaño, los bordes, los contornos, los límites, la superficie, el color y el aspecto general de la lesión. Es importante también realizar una inspección general de nuestro paciente, evaluando la higiene de este y si hay presencia o no de otros tipos de lesiones, de cambios en la coloración o en la pigmentación de la piel, entre otras. La palpación nos proporcionará una información muy útil acerca de la profundidad de las lesiones, su textura, su extensión y la fijación hacia estructuras subyacentes como el hueso o por el contrario si están libres en el tejido celular subcutáneo. También nos brindará información acerca de la humedad de la piel, de la temperatura, la textura y el grosor de la piel y de la turgencia y la movilidad de esta piel. Hay diversas formas de clasificar las lesiones de la piel, siendo las más utilizadas la clasificación según las lesiones elementales, siendo las primarias aquellas que aparecen sobre la piel sana, las secundarias aquellas que asientan sobre la piel previamente lesionada y las combinadas, cuando en una misma enfermedad se asocian las dos anteriores. Las lesiones elementales de la piel pueden considerarse como el abecedario de la dermatología, ya que el conocimiento de las mismas es lo que permite observar e interpretar en la piel las manifestaciones de las distintas dermatosis. Como dijimos anteriormente, las lesiones elementales primarias de la piel son aquellas que asientan sobre una piel previamente sana. Aquí incluiremos a la mácula, la pápula, la placa, la vegetación, el nódulo, el tumor, la vesícula, la ampolla, la pústula, la escama y la queratosis. A continuación, iremos viendo cada una de ellas. La mácula es un simple cambio de la coloración de la piel. El color de la piel, como dijimos al inicio, se debe a la presencia de melanina formada por los melanocitos, que se encuentran en la capa basal de la epidermis. Y también se debe a la transparencia de los vasos sanguíneos que se encuentran en la dermis. La epidermis carece de vasos y nervios. Las máculas pueden ser pigmentadas por alteraciones de la melanina o vasculares por afección de los vasos de la dermis. La diferencia semiológica entre ambas es que al realizar una vitropresión, la mácula vascular desaparece. Dentro de las máculas pigmentarias tenemos aquellas que se deben por una alteración en la melanina, en la hemosiderina o en la bilirrubina.
Dentro de las máculas pigmentarias por una alteración de melanina, tenemos cuando existe un aumento en la producción de melanina, que puede ser localizado, como en el caso del melasma, o generalizado en la enfermedad de Addison, por una disminución en la presencia de melanina, que también puede ser localizado, como en el caso del eczematídea acromiante, o generalizado en el caso del albinismo, o la ausencia de melanina, que también puede ser localizado o generalizado, como en el caso del vitiligo. Cuando existe un depósito dérmico de hemosiderina, se denominará dermatosis pigmentaria, como por ejemplo, que se encontrará en las hemocromatosis, la cual es una patología rara en la cual además del color que otorgan los depósitos de hemosiderina, también participa el pigmento mecánico. Algunos ejemplos son las púrpuras con todas sus variantes, pero también las equimosis y las petequias. Por otro lado, cuando existe un depósito de bilirrubina a nivel dérmico, el tono de la piel y de las mucosas se tornará de forma amarillenta, denominándose ictericia. Como dijimos anteriormente, cuando existe un depósito dérmico de hemosiderina, se podrá presentar una púrpura, una equimosis o una petequia. Estas presentarán una coloración rojo-violácea que no desaparecerán a la vitropresión. Además de la etiología a la cual responde, la diferencia fundamental está en su tamaño, ya que las púrpuras poseen un tamaño mayor a 0,5 centímetros de diámetro, mientras que las petequias un tamaño menor a 0,5 centímetros de diámetro. Por último, la equimosis puede poseer un tamaño variable. Las máculas vasculares, en cambio, sí desaparecen a la vitropresión, y estas pueden originarse por una alteración a nivel arterial, a nivel venoso, por un hipoflujo sanguíneo o por una malformación vascular. La pápula es una elevación circunscrita de la piel, superficial, sólida, firme y de unos cuantos milímetros, en general menor a 0,5 centímetros, que evoluciona en días o semanas y al resolverse no deja cicatriz. Su contenido es un infiltrado de polimorfos nucleares y linfocitos situados en la dermis y que penetra la epidermis. La pápula puede clasificarse según su ubicación topográfica en la piel o por su mecanismo de producción. Esta clasificación de las pápulas es una de las más utilizadas, clasificándose según la localización en epidermis, dermis, dermoepidérmica o folicular. A continuación, veremos ejemplos de cada uno de ellos.
La placa es muy similar a la pápula, pero de mayor tamaño, con mayor infiltración y mayor predominio en la superficie. Por lo general, se eleva por encima de la piel normal circundante, pero sin embargo es plana en la parte superior. Tanto la vegetación como la rugosidad constituyen una proliferación de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel, dando un aspecto anfractuoso. La diferencia radica que la verrugosidad es seca y dura, porque hay también un aumento de la capa córnea o la hiperkeratosis. En cambio, en la vegetación no existe tal hiperkeratosis y la lesión es levantada, mamelonada o de aspecto húmedo. Los nódulos son lesiones profundas, de una consistencia sólida, de mayor tamaño y más duro. Por lo general, son más palpables que visibles. Los tubérculos, también llamados nódulos superficiales, son de consistencia sólida y circunscriptos, que se encuentran localizados en la dermis. Suelen tardar en evolucionar varios días, semanas, meses e incluso años, y su presentación puede ser aguda o crónica. Al resolverse, siempre deja cicatriz o una atrofia secundaria. Las gomas constituyen una variedad del nódulo, que al reblandecerse se abren vertiendo su contenido purulento. En su evolución presentan 4 etapas: crudeza, reblandecimiento, ulceración o evacuación y por último la reparación cicatrizal. En la etapa de crudeza se observará como un levantamiento duro, sólido, firme, bien delimitado. El tumor es una neoformación no inflamatoria que puede ser superficial o profunda y poseer un tamaño variable. Su consistencia puede ser sólida o de contenido líquido y tiene una tendencia a persistir y crecer indefinidamente. Histológicamente puede incluir a cualquier capa de la piel y suele distorsionar a las estructuras adyacentes. La vesícula es una cavidad de contenido líquido, de pequeño tamaño y situada en la epidermis. Estas suelen ser multitabicadas y su contenido líquido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. Poseen diversos mecanismos de formación, dando lugar a diversas entidades, como por ejemplo la espongiosis, que producirá eczema, o degeneración balonizante y reticular, que producirá el herpes zóster. La ampolla es una lesión cavitaria de contenido líquido, de un tamaño mayor a 5 milímetros y ubicada en la epidermis. Suelen ser uniloculadas y su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. Se forman por diversos mecanismos: por despegamiento superficial, es decir, subcórneo, por despegamiento profundo o subepidérmico, o por acantólisis, que es la pérdida de las uniones intercelulares. La pústula es una elevación circunscripta de la piel, con contenido purulento desde su inicio. Estas colecciones, pequeñas y superficiales, no dejan cicatriz al romperse, y casi siempre se colecta debajo de la capa córnea o alrededor del folículo piloso. Las escamas son laminillas por caída en bloque de la capa córnea.
Estas pueden ser muy finas, pitiriaciformes, como en el caso de la caspa, pueden ser laminares, cuando ocurre posterior a una quemadura solar, o de un aspecto yesoso o cretáceo, como por ejemplo en la psoriasis. La queratosis es una lesión de consistencia sólida, circunscrita, en donde el engrosamiento de la piel se hace a expensa de su capa córnea, existiendo una hiperkeratosis. Las lesiones elementales secundarias de la piel son aquellas que aparecen como consecuencia de una lesión primaria o sobre esta. Aquí encontraremos a las escamas, a las costras, a las escaras, a las fisuras o las grietas, a la pérdida de sustancia, a la atrofia, la esclerosis, la liquenificación y por último la cicatriz. Ahora veremos cada una de ellas. Las escamas poseen las mismas características que las vistas en las lesiones elementales primarias, pero a diferencia de estas, ocurren en la evolución de otra lesión primaria, como por ejemplo las escamas en el eczema crónico, como se ve en la imagen presente. La costra es la lesión que se da como resultado de un exudado que se seca. Si esta secreción es serosidad o pus, la costra será de color amarillo como mielicera y se denominará mielicérica, resultando de la ruptura de una vesícula, una ampolla o una pústula. En el impétigo se caracteriza por costras mielicéricas. Cuando lo que se seca es sangre, se habla de costras hemáticas puntiformes y son de índice de rascado. Las escaras es la formación del tejido necrosado, delimitado de la piel sana por un surco que el cuerpo intenta eliminar. Se observará como una zona negruzca desprendiéndose de la piel. Su profundidad es muy variable en función al proceso que la produce. Las fisuras constituyen una solución de continuidad lineal sin pérdida de sustancia, en la cual existe una separación estrecha de todas las capas de epidermis y dermis. En la pérdida de sustancia, como su nombre lo indica, hay una pérdida que puede comprometer la epidermis, la dermis o el tejido celular subcutáneo. Aquí incluiremos a la erosión o exulceración, en la cual existe una pérdida superficial de sustancia que no deja cicatriz, como por ejemplo en el rascado. La ulceración, en la cual existe una pérdida de sustancia profunda que deja una cicatriz, y esta puede llegar a la dermis y a la hipodermis, como por ejemplo el prurigo biopsante. La úlcera es una ulceración de curso crónico, como por ejemplo las úlceras venosas. Y por último, la escoriación, que es una pérdida de sustancia producida por el paciente con sus dedos, instrumental o de forma traumática. La atrofia es la disminución del espesor y la elasticidad de una o de todas las capas de la piel, como por ejemplo lo que ocurre en la atrofia dérmica senil. La esclerosis es el endurecimiento de la piel por neoformación excesiva de tejido conjuntivo. La piel se verá adelgazada, con transparencia de los vasos, brillante y dura en contraste con la piel no afectada. La esclerodermia es el padecimiento tipo de esta lesión. La liquenificación es un engrosamiento de la piel con un marcaje excesivo de sus pliegues losángicos. Existe un aumento del espesor, de la pigmentación y del cuadriculado normal de la piel. La cicatriz es la reparación de la continuidad por tejido conjuntivo, es decir, es una neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia o sustituye un proceso inflamatorio destructivo.
Esta no debe rebasar los límites de la solución de continuidad. Si lo hace, formará cicatrices hipertróficas, levantadas y queloides, que constituyen los verdaderos tumores benignos del tejido conjuntivo. A continuación, veremos otras entidades dérmicas que son de importancia semiológica. Comenzaremos por los nevos, que son malformaciones circunscriptas de los tegumentos que pueden ser congénitos o adquiridos. Los nevos se componen de grupos de nevocitos melanocíticos situados en la epidermis, la dermis y en contadas ocasiones en el tejido celular subcutáneo. Son muy frecuentes y generalmente son pequeños, menores a 1 centímetro. El número de nevos que desarrollará una persona a lo largo de su vida es muy variable y se encuentra influenciado por factores genéticos y ambientales, especialmente el grado de exposición solar a que ha sido expuesta la piel. En general, son muy poco frecuentes en personas con piel muy pigmentada y pocas veces se observan en individuos pelirrojos y con muchas pecas. Los nevos melanocíticos adquiridos suelen ser asintomáticos. Sin embargo, al crecer suelen acompañarse de prurito, que por sí mismo no constituye un signo de neoplasia maligna. Sin embargo, si este prurito es persistente o hay dolor al tacto en una lesión, es importante vigilarla con gran cuidado, porque el prurito persistente puede ser un signo temprano de una transformación maligna. Las células névicas, que son los constituyentes celulares subepidérmicos de los nevos, pueden volverse malignas y dar lugar a melanomas. Derivan, desde el punto de vista embriológico, de la cresta neural y pueden representar formas intermedias de melanocitos. Contienen melanina incompleta, formada o pueden fagocitar partículas de melanina de manera similar a como lo hacen los macrófagos. Los melanomas pueden surgir a partir de melanocitos malignos o de células névicas malignas. En la práctica clínica, menos del 30% de los melanomas proceden de lunares preexistentes. La mayor parte de ellos surgen sin lesiones previas. De la Fuente, junto con otros investigadores, describieron la regla clínica ABCDE, es decir, asimetría, bordes irregulares, color irregular, diámetro mayor a 5 milímetros y elevación, como parámetros clínicos de transformación maligna de una lesión pigmentaria. Al realizar el examen físico de un paciente que posee nevos, deberemos interrogarlo acerca de la presencia de estos y de otras manchas pigmentadas, y en particular si ha notado algún cambio en el aspecto de dichas lesiones. Es necesario preguntarle si tiene algún lunar que le cause alguna molestia. De manera más específica, hay que identificar estos cambios de color, la ulceración, sangrado o la aparición de costras. También deberemos formularle preguntas específicas en relación con la edad en que le dieron inicio las lesiones, su duración y la localización. Preguntarle, por ejemplo, si ha habido diseminación de la pigmentación, la formación de un halo blanquecino periférico o la aparición de lunares satélites. También si han aparecido algún tinte rojizo, blanco o azul en las áreas donde antes existían lunares café o negros, o si han surgido manchas oscuras en las palmas de las manos, plantas de los pies, mucosa bucal y regiones subunguales. El prurito es una sensación única, desagradable, localizada en la piel o mucosas que nos obliga a rascarnos. La sensación de prurito es el resultado de estímulos físicos o químicos a receptores nerviosos que se encuentran en la unión epidermodérmica de la piel y en la contigüidad de los folículos pilosos. Los estímulos pueden tener un origen interno o externo. En la actualidad, se piensa que las sensaciones de dolor, temperatura y tacto la transmite la misma red de terminaciones nerviosas y no melanizadas y existente en la superficie cutánea.
La mínima estimulación de estas fibras da lugar al prurito, en tanto que estímulos más intensos causarían el dolor. Hay diversas formas de clasificar el prurito, siendo la más utilizada la de clasificarla en dos grandes partes, el prurito localizado y el prurito generalizado. Por lo general, el prurito localizado responde a una enfermedad dermatológica y el generalizado puede corresponder a una manifestación primaria de una enfermedad sistémica. Existen cientos de causas que pueden provocar un prurito localizado, como por ejemplo la piel envejecida, una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto, irritante de contactos, urticaria, mordeduras o picadura de insectos, parásitos, pitiriasis rosada, psoriasis, quemaduras solares, etc. Dentro de las causas del prurito generalizado, vamos a tener las reacciones alérgicas sistémicas, infecciones en la niñez como la varicela o la sarampión, la presencia de hepatitis o de una enfermedad obstructiva a nivel hepático o biliar, la enfermedad renal, una anemia ferropénica, el embarazo o también secundario al uso de distintos fármacos. El término exantema se usa para describir una erupción que es producto de una reacción, ya sea una infección, a fármacos o alguna enfermedad autoinmune. Existen muchísimas causas que pueden provocar una reacción exantemática, como por ejemplo la rubiola, el sarampión, el eritema infeccioso o también llamada quinta enfermedad, el exantema súbito, también llamada sexta enfermedad, la varicela, la mononucleosis infecciosa, el síndrome de la piel escaldada, el síndrome de shock tóxico, sífilis secundaria, escarlatina, fiebre de la montaña rocosas. También los exantemas medicamentosos por un uso de un medicamento vía oral o tópico, el exantema por colagenopatías, como por ejemplo en el lupus, y el exantema de la enfermedad del suero. La presentación de un paciente con lesiones exantemáticas, es decir, eritematosas confluentes en el tronco, puede adoptar en general dos patrones. Un exantema morbiliforme, que es cuando existe un espacio de piel sana, y el exantema escarlatiniforme, que es cuando toda la superficie cutánea está comprometida. En el examen físico del paciente con exantema, la anamnesis es muy importante, pues algunos elementos sugerirán el diagnóstico causal, como por ejemplo la presencia estacional de ciertas enfermedades infectocontagiosas, la edad del paciente, el antecedente de viajes, la ingesta de medicamentos o la historia de reacciones previas similares. En el examen físico, el primer paso será determinar el grado de compromiso general del paciente y fundamentalmente si está asociado a fiebre o no. También deberemos comprobar la presencia de las lesiones en las fauces. Así, por ejemplo, existen exantemas morbiliformes infecciosos sin fiebre o con una fiebre moderada, como los exantemas por enterovirus o secundarios a medicamentos o a la enfermedad del suero. Si la signosintomatología está acompañada por adenopatías occipitales o retroauriculares, tema que veremos más adelante, deberá tratarse de una rubiola. Si el paciente tiene una fiebre alta mayor a 39 grados y presenta lesiones en la mucosa yugal, denominadas manchas de Koplik, el diagnóstico será de sarampión. En cambio, si el exantema tiene un aspecto escarlatiniforme y está acompañado por faringitis y lengua frambuesada, el diagnóstico clínico será de escarlatina. Para describir una lesión dérmica, deberemos empezar especificando si la lesión es solitaria o múltiple, y luego indicar el sitio del cuerpo en el que está ubicada. Es importante considerar el tamaño, la forma, los bordes, la superficie, el color y la elevación. El nivel de la lesión en la piel puede ser evidente, como por ejemplo en la queratosis actínica, una anomalía superficial que solo afecta a la epidermis y no muestra induración o engrosamiento. En cambio, el dermatofibroma, por ejemplo, se localiza en la dermis y la lesión se percibe más profunda, pero se ubica por dentro de la piel.
La piel que recubre un lipoma puede moverse sobre el nódulo, lo que indica que la lesión se localizará por debajo de la piel. Y en general, las escamas indican una afectación epidérmica, como en el caso de un eczema. Las afecciones dérmicas, como un granuloma anular o la urticaria, tienden a causar más una induración y elevación. Cuando se describen lesiones melanocíticas, como por ejemplo la sospecha de un melanoma, el esquema ya visto de A, B, C, D y E es muy útil. El objetivo consistirá en diferenciar las lesiones que pueden ser peligrosas de las que no entrañan riesgos, aunque siempre estas deben considerarse en el contexto de los antecedentes clínicos de nuestro paciente. Pero es importante recalcar que este apoyo mnemotécnico no es aplicable a todas las lesiones por igual, sino únicamente a aquellas lesiones melanocíticas. A su vez, es muy probable que se trate de una enfermedad maligna si una o más de los A, B, C, D, E están presentes en una lesión melanocítica. Sin embargo, los hallazgos de la exploración deben considerarse en el contexto del interrogatorio, como por ejemplo, una lesión que cambia con rapidez es sospechosa aunque fallen todas las demás características. Las úlceras, por ejemplo, son un caso de algún modo especial para la descripción. Lo que hay que buscar durante la exploración es lo que ayude a identificar la causa, siempre tomando en cuenta el sitio donde se encuentra, el tamaño de la úlcera, el borde, la superficie, la profundidad y el estado de la piel circundante. Ya finalizado el tema piel de este seminario, continuaremos con los anexos cutáneos. Comenzaremos por las uñas, que son una placa rígida, ligeramente curvada, formada por células epidérmicas especialmente cornificadas a partir de una invaginación epidérmica llamada matriz. Esta se encuentra fuertemente adherida a su lecho con la excepción del extremo libre. Cerca de la raíz, la uña tiene un área blanquecina llamada lúnula. Por lo general, esta se encuentra cubierta en parte por un pliegue unguial, denominado cutícula. En el lecho dérmico se puede distinguir la porción proximal o matriz, la porción distal o lecho unguial, donde descansa la uña, el rodete unguial que cubre la raíz y los bordes laterales. Las uñas de los dedos de la mano se renuevan por completo en un plazo de 6 meses aproximadamente, mientras que las uñas de los pies crecen a un ritmo mucho más lento, necesitando hasta un año para su total renovación. La exploración semiológica de las uñas constituye una prueba convincente de la importancia de no omitir su estudio en el curso de la exploración física de cada paciente. Toma solo unos cuantos minutos observar la presencia de las alteraciones de la anatomía normal, los cambios en el grosor y el color, la línea de separación de las uñas y la presencia de bandas, surcos o agujeros. No debemos olvidarnos del estudio sistemático de las uñas, ya que es considerable el número de enfermedades que se expresan en ellas. También hay que tener presente que, por ejemplo, la lúnula puede estar ausente en algunas personas sanas, aunque nunca desaparecen en sus dedos pulgares. Hay que investigar la duración de las anomalías de las uñas sometidas, por ejemplo, a la aplicación local de cosméticos o a la exposición de compuestos químicos o también a múltiples traumatismos. Durante la exploración física, puede llegar a ser necesario raspar la parte afectada de la uña para su estudio microscópico. De esta manera, podremos descubrir hifas, aunque casi siempre es necesario practicar cultivos. Las alteraciones de la uña se pueden clasificar de diversas maneras. La más utilizada es clasificarla en dos grupos, las modificaciones de la unidad unguial y las modificaciones de la uña y tejidos periunguiales. Dentro de las modificaciones de la unidad unguial se incluyen las modificaciones en la configuración, las modificaciones de la superficie y las modificaciones en el color. A continuación, veremos algunos ejemplos representativos de estas alteraciones de las uñas.
La anonyquia es la ausencia de la uña. Esta puede ser congénica o adquirida, secundaria a fármacos, a traumatismos o a patologías como el líquen plano. La onicoatrofia es el desarrollo defectuoso de la uña, presentándose esta de forma más fina y pequeña. Por el contrario, la macrooniquia es la lámina unguial más ancha de lo normal, con afectación del lecho y la matriz. Las uñas hipocráticas, también llamadas en vidrio de reloj, se definen como el incremento de la convexidad, del diámetro longitudinal, del diámetro transversal y del ángulo del Loving-Bond. Se encuentran en pacientes con hipoxia crónica, entre otras patologías, y en general asociadas a dedos hipocráticos, también llamados dedos en palillo de tambor. La leuconiquia es la presencia de la pigmentación blanca de la uña, pudiendo ésta ser total, parcial, estriada o puntiforme, y se presenta como consecuencia de múltiples causas, como puede ser por traumatismos, secundaria psoriasis, secundaria a una cirrosis o por el uso de diversos fármacos. La melanoniquia es la presencia de una pigmentación negra de la uña, que ésta puede ser total o parcial, y también responder a diferentes causas. La onicolisis es la separación de la lámina unguial del lecho en la parte distal y lateral, que avanza hacia la lúnula. En cambio, la onicocriptosis, también denominada uña encarnada, es el crecimiento del lateral de la uña por dentro del tejido circundante. Continuaremos con el pelo, que es el anexo cutáneo que interviene en múltiples funciones, tanto fisiológicas, inmunológicas como sociológicas. El folículo piloso es una invaginación del epidermis que crece de forma oblicua hacia la profundidad de la dermis. La porción inferior se denomina bulbo, que se ensancha para albergar la papila dérmica, ricamente vascularizada que lo nutre. Las células ubicadas por encima de la papila constituyen la matriz, que a semejanza de las células basales del epidermis, son la parte germinativa del folículo. Los melanocitos migran y se ubican en la matriz para dar los diferentes colores del pelo. La unidad pilosebácea comprende el folículo piloso, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y en algunos lugares la glándula apócrina. Un corte longitudinal nos permite distinguir 4 porciones desde la superficie hacia la profundidad. Por un lado, el cuello infundíbulo, por otro, el istmo, también la porción inferior y por último el bulbo. A su vez, el pelo está formado por 3 capas. La primera es la cutícula, que lo envuelve. Luego, la corteza, que es la porción más gruesa e importante formada por queratina dura. Y por último, la médula, que es la columna central de queratina blanda, continua, fragmentada o ausente, según el tipo de pelo. En los humanos existen 3 tipos principales de pelo. El lanugo, que es un pelo delgado que cubre la piel del feto y cae aproximadamente un mes antes del nacimiento. El vello, que es un pelo delgado, corto y sin médula, y cubre la mayor parte del cuerpo. Y el pelo terminal, que es el pelo que en su parte central tiene médula. Es largo, grueso, duro y pigmentado. Se encuentra en el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, la barba, la axila y el pubis. Los cabellos humanos pueden encontrarse en estadios de reposo o telogénico, de crecimiento activo o anagénico o de involución, también denominado catagénico. En condiciones normales, el 85% de los cabellos en el adulto se encuentran en todo momento en estadio anagénico, el 14% en telogénico y el 1% restante en catagénico, pero esto varía en función a las regiones cutáneas. En el cuero cabelludo, el periodo anagénico dura de 2 a 6 años y el telogénico es de solo 3 meses. De esto podemos inferir que la longitud del cabello dependerá de la duración relativa de estas etapas. El ciclo de crecimiento del pelo sufre el efecto de todo padecimiento, ya sea agudo o crónico. Además,
de numerosas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, como consecuencia de un estado infeccioso o la exposición a un fármaco, al parto o a un trauma emocional, el pelo puede permanecer en estadio de reposo durante varios meses. Otros estados que afectan el ciclo biológico del pelo son la absorción intestinal deficiente, la desnutrición, las enfermedades crónicas debilitantes, la anemia, una hipoproteinemia y la deficiencia de hierro. En la técnica de exploración del pelo deberemos prestar atención al color, a la distribución y a la cantidad de este pelo y palparlo para determinar la textura. Por ejemplo, podemos pedirle al paciente que se siente y baje la cabeza, y nosotros, colocados frente a este, comenzar a explorar el cuero cabelludo y el pelo, separándolo por secciones para una mejor exploración. Luego, procederemos a la inspección del tórax, del abdomen y de los miembros, para así obtener un examen integral del pelo. Las alteraciones del pelo pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entre las alteraciones cuantitativas se encuentran las alopecias, que a su vez pueden ser difusas o circunscriptas. El hirsutismo, otra alteración cuantitativa, es la presencia de un exceso del crecimiento del pelo terminal en la mujer, siguiendo un patrón de tipo masculino. Generalmente se da por un aumento de la producción de andrógenos, aunque también puede ser secundario a una enfermedad o producido por fármacos. Las anomalías cualitativas se expresan fundamentalmente en el tallo piloso. Pueden presentarse como un adelgazamiento de este, como en el caso del hipertiroidismo, o un engrosamiento, como en el caso del hipotiroidismo. También el tallo puede sufrir alteraciones que lo tornan más frágil, por ejemplo, arrosario, anillado o retorcido. Estas últimas alteraciones muchas veces se asocian a síndromes genéticos. Por último, trataremos el tema del tejido celular subcutáneo, que forma la parte integral de la piel, no pudiéndose separar francamente de la dermis. Su grosor es muy variable en los distintos segmentos corporales, y a su vez varía de la distribución según edad, sexo y la nutrición del paciente. El elemento constitutivo básico es el adipocito, el cual se encuentra constituido fundamentalmente por triglicéridos. El tejido celular subcutáneo posee tres funciones principales: la protección contra traumatismos, la conservación del calor corporal y funciona como un reservorio nutricional y de energía. La exploración física del tejido celular subcutáneo se realizará fundamentalmente mediante la inspección y la palpación, y los principales elementos que debemos explorar son el trofismo y la distribución de ese tejido celular subcutáneo, si hay signos de inflamación, si hay signos de edema, si hay signos de enfisema, si hay presencia de nódulos a nivel del tejido celular subcutáneo y evaluar los ganglios y vasos linfáticos. Aquí es importante recordar que el tejido celular subcutáneo se encuentra en todo el cuerpo, por lo tanto es fundamental una exploración integral de nuestro paciente. Como dijimos anteriormente, la cantidad de tejido adiposo variará según las distintas regiones del cuerpo, la edad, el sexo y la constitución de nuestro paciente, y en especial según su estado de nutrición. Por ejemplo, será exagerada en la obesidad. En cuanto a la distribución del tejido celular subcutáneo, puede ser uniforme o adoptar una forma especial no uniforme que se denomina lipodistrofia. La más frecuente es la lipodistrofia parcial adquirida, denominada también progresiva,
o síndrome de Barraquer-Simons. La delgadez del tejido celular subcutáneo implica una disminución generalizada y puede ser constitucional o deberse a un déficit de ingestas o por diversas enfermedades, como tumores, hipotiroidismo, síndrome malabsortivo, infecciones crónicas, entre otras. Aquí denominaremos emaciación al adelgazamiento marcado, consunción a la emaciación más pérdida de fuerza y caquexia al estado terminal con postración en cama. La inflamación del tejido celular subcutáneo se debe casi siempre a procesos infecciosos y se denomina celulitis. Su extensión y magnitud dependerán fundamentalmente de la etiología, existiendo formas localizadas y autolimitadas. En este apartado denominaremos flemón a una celulitis localizada, de instalación rápida y que tiende a la supuración. Cuando los signos de inflamación, como por ejemplo calor, tumor, rubor y dolor, se agrega la fluctuación por una colección líquida, se denominará absceso. Los nódulos son las lesiones elementales que se forman en la hipodermis y se definen como una lesión sólida que puede estar sobrelevada o no y de un tamaño mayor a 0,5 centímetros. Esta puede resolverse o no de forma espontánea y al hacerlo puede o no dejar cicatrices, atrofias o una discromía. Entre las etiologías más frecuentes encontraremos al eritema nudoso y a la vasculitis nodular. El eritema nudoso se manifiesta clínicamente como nódulos múltiples eritematosos, calientes y dolorosos en la cara anterior de las piernas y se distribuyen de forma simétrica. Al realizar el diagnóstico diferencial de las enfermedades nodulares, debemos tener siempre presente que existen características clínicas, semiológicas e histopatológicas comunes entre ellas, lo cual hace necesario la correlación clínica-patológica para una correcta interpretación. El enfisema subcutáneo lo definiremos como la presencia de un gas, que generalmente es aire, en el tejido celular subcutáneo. Su origen puede deberse a un traumatismo abierto, como ocurre en las heridas traumáticas de la piel con entrada de aire, a la ruptura de una bulla pleural, en los casos de neumotórax, o a la producción de un gas por bacteria, como por ejemplo la gangrena gaseosa. A la exploración, en la palpación revelaremos la sensación de una crepitación o de un burbujeo por debajo de la piel. El edema es la acumulación excesiva de un fluido, que puede ser líquido, agua y sal, en las células, tejidos o en las cavidades serosas del cuerpo. Denominaremos al edema clínico a aquel que se puede percibir y diagnosticar mediante un examen físico de la superficie corporal cutánea a través de la tumefacción o hinchazón de la dermis y del tejido celular subcutáneo, lo que denotará un aumento del contenido acuoso del espacio intersticial. En el presente seminario no desarrollaremos este tema, ya que el mismo se abarcó en el seminario de signos y síntomas generales. Por último, evaluaremos los ganglios y vasos linfáticos, los cuales se desarrollarán en profundidad en el seminario, cuyo nombre es ganglios linfáticos, y también lo realizaremos en los trabajos prácticos. Sin embargo, debemos remarcar que los ganglios linfáticos que poseen relevancia semiológica son los superficiales, y estos se encuentran en el tejido celular subcutáneo y son fácilmente evaluables mediante la inspección y la palpación.